Buenos días, hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente y estamos agradecidos con Dios que nos permite reunirnos en este tiempo, aunque sea de esta manera virtual, para aprender, agradecer y alabarle por todo lo que Él nos permite. Espero que todos puedan estar afrontando con paciencia este tiempo difícil para todos hoy en día. La Biblia registra varios momentos como estos de aislamiento o cuarentenas. Algunos de ellos que puedo recordar es en el arca de Noé, el diluvio. Otro tiempo fue cuando los israelitas salieron de Egipto, pasaron 40 años en el desierto, y algunos otros momentos así. Y todos ellos fueron para preparar al pueblo de Israel, a su pueblo, para cosas mejores tal vez, o simplemente para tratar algunas cosas de su carácter. Así que podemos confiar que el Señor está con nosotros. Muy bien, como siempre, vamos a empezar nuestra reunión en la lectura de la palabra, y para hoy nos corresponde Hechos 13, del 1 al 3. Ustedes van a poder seguir la lectura en la pantalla. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Muy bien, vamos a orar para pedir que el Señor esté con nosotros esta mañana, enseñándonos a cada uno, y también para pasar al tiempo de alabanza. Señor, queremos darte gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, por todo lo que tú permites en nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor. En esta mañana, juntos, juntos unánimemente, aunque cada uno en su lugar, queremos rogarte, Señor, que ayudes a nuestro mundo hoy, Señor, a las naciones, a los gobiernos, a los hermanos, y tal vez a muchos que estarán en necesidad, Señor, para que tú tengas cuidado y protejas a cada uno de los hermanos que se encuentran en todas partes, Señor. Rogamos también por tu misericordia para las naciones, Señor, por tu misericordia para nuestra nación, Señor. Y oramos por tu sabiduría, Señor, para los gobernantes. Tu palabra dice que debemos orar por los gobernantes, y en esta mañana nos unimos para orar por ellos, Señor. También, Señor, queremos entregar este tiempo de alabanza a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un gozo para nosotros, junto con mi esposa, poder estar con ustedes reunidos para celebrar la misericordia, la gracia, la bondad y el favor de Dios para con nosotros este día y esta semana y durante este tiempo. Así que junto a mi esposa queremos cantar juntos y exaltar el nombre del Señor, y quisiera que ella pudiera darles algunas palabras, un saludo en esta mañana. Muy buenos días, mis hermanos, para todos. Decirles que les amamos, Así es. que les extrañamos, que sentimos mucha nostalgia cada vez que venimos al templo, porque sabemos que ese era nuestro lugar de reunión, pero también con un corazón agradecido con Dios por permitirnos tener estos medios, poder reunirnos juntos cada domingo y en cada reunión que podemos hacer entre semana, y saber que sus corazones están unidos, como lo dice la palabra, en un solo espíritu como iglesia, junto con nosotros, para honrar el nombre de nuestro Dios y seguir haciendo lo que Él nos ha llamado que hagamos. Así es. Y ahora queremos invitarlos a que juntos cantemos al Señor y recordemos a través de este coro que dice: Jesucristo basta, que Él en este tiempo es suficiente para nosotros. Así que cantémosle al Señor en este momento: Jesucristo basta.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro de esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Señor, hemos dado gracias a ti, reconocido que tú eres suficiente para nosotros a través de Cristo Jesús y su obra. Y también queremos no solamente reconocer que a través de Cristo lo tenemos todo, sino que también en Él podemos estar seguros, porque Él es nuestra roca sólida, inconmovible, como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Si nuestras vidas y nuestra casa están sobre la roca que es Cristo, podemos estar seguros. Así que quiero invitarlos ahora a que cantemos juntos que Cristo es
nuestra roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él
Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Señor, y no solamente reconocemos que tú eres nuestra roca, sino que también nuestro Dios es un gran Dios, un poderoso Dios que tiene el control de toda la creación, y esta circunstancia por la que está pasando el mundo no escapa a su control, no escapa a tu control. Así que también queremos cantar a ti reconociendo tu grandeza sobre toda la creación y sobre las angustias, aflicciones, tristezas o incertidumbres que nos están embargando a todos en este tiempo. Señor, tú eres un gran Dios y lo queremos reconocer y cantar en Cristo Jesús. Cantemos todos que Él es nuestro gran Dios. Oh gran Dios, altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Padre, damos gracias a ti por este tiempo que nos has permitido exaltarte y bendecirte. No estamos reunidos en nuestro templo normalmente como veníamos acostumbrados, pero esto no ha sido un impedimento para que hoy juntos cantemos a tu nombre, reconozcamos tu grandeza, Señor. Gracias por estos
medios tecnológicos, por estos recursos que nos permites, Señor, para que tu palabra siga corriendo como río en todas las casas y en muchos lugares, Señor, y tu pueblo se reúna para celebrar tu nombre, para celebrar tu gracia, para celebrar tu misericordia, para celebrar tu bondad. Cantamos a ti, Señor, con gozo en esta mañana en Cristo Jesús y nos hemos deleitado por tu favor. Amén y amén. Mis hermanos, ha sido un tiempo precioso de poder cantar juntos, y ahora quiero dejarles con unos anuncios muy importantes que nuestro hermano Paulo Fillón va a estar comunicándonos para que podamos seguir informados de las actividades que estamos desarrollando y otras que vamos a estar implementando durante este tiempo. Así que por favor, póngase cómodo y muy atentos a la información que nos van a compartir a continuación. El Señor les bendiga. Les bendiga. Muy bien, y ahora pasamos a los anuncios que, como siempre, tenemos en la iglesia. Y lo primero que queremos recordar es no olvidar las disciplinas espirituales. Queremos recordarles que no olvidemos la oración, nuestro tiempo devocional con Dios, individual, pero también como familia, donde podamos orar, hacer lectura de la Biblia, tal vez hacer otros estudios si tenemos libros que podamos estar leyendo y estudiando como familia. Igualmente es importante compartir el Evangelio con otros, y si Dios nos permite o si está dentro de nuestras posibilidades, aún dar sacrificialmente a quienes lo necesitan. Siempre es el llamado que como cristianos estamos llamados a servir y a dar. Lo segundo es recordar la reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde, que como siempre se está llevando a cabo a través de Hangouts. Y lo tercero es la reunión de parejas, los martes a las 7:30 por Zoom. Les estaremos informando y pasando la dirección del Zoom para que puedan hacer parte de esta reunión que ha sido de mucha bendición para quienes hemos podido estar. También recordamos el estudio bíblico de mujeres los jueves a las 5 p.m. también por Zoom, y quienes necesiten consejería, por favor no olvidar que se pueden contactar con el pastor Jonathan. Y por último, recordemos que aunque no nos estamos reuniendo en la iglesia, en el templo físicamente, la iglesia como tal sigue teniendo unos gastos que debemos ser responsables, como el arriendo, el sostenimiento de la familia pastoral y algunos otros gastos de servicios y cosas que hacen parte del funcionamiento de la iglesia. Así que en la pantalla debe estar saliendo en este momento donde podemos enviar nuestros diezmos y ofrendas. Mis hermanos, hemos escuchado los anuncios que nuestro hermano Paulo nos compartió. Pero antes de abordar nuestro tiempo de predicación, quiero dejarles también con unas palabras de nuestros misioneros Milton, Julieta, Juanita y Natanael. Esto será muy importante porque tiene que ver mucho con el tema de la predicación, así que los dejo con nuestros amados hermanos y misioneros, los Bulla Cano. Hola hermano, ¿cómo están? Yo estoy bien en Boyacá. Sí, amada Iglesia Rebelde Envigado, nos alegra mucho saludarlos y contarles que en este tiempo hemos estado viviendo el cuidado del Señor de una manera muy especial. También hemos estado aprendiendo acerca de depender de Él día tras día. A veces nos hemos inquietado sobre el futuro, qué va a pasar, dónde van a ser Natanael, nuestras cosas. Pero el Señor nos está enseñando a agradecer cada detalle que tenemos cada día, de cómo Él nos está cuidando y está pendiente de nosotros también. De Natanael les contamos, que ya bueno está pidiendo la vida,
que está creciendo. Ya, si Dios quiere, la otra semana tenemos cita médica. Y bueno, confiando en que todo ha sido provisión del Señor. Y bueno, que Él está en control de todo. Y sí, iglesia, bueno, ha sido un mes muy bonito de aprender a depender de Él. Sobre todo hemos estado orando mucho en dirección de lo que dice Santiago, que en este falto de sabiduría pídale a Dios, y hemos pedido mucha sabiduría en ese tiempo para saber qué hacer. Los planes es poder viajar el 30 para Florencia, el 30 de mayo, si todo sale bien, pero estamos rogando al Señor que nos muestre cuál es la mejor decisión. Tenemos varios como pensados hacer allí, entonces si por favor iglesia también nos acompaña a estar orando y saber qué hacer frente a esta situación, entonces nacer Natanael e iniciar el proceso también allí. Entonces muchas gracias, amada iglesia, los amamos y los extrañamos mucho. Bendiciones. Muy bien, ahora pasamos al tiempo de la enseñanza con el pastor Jonathan. Muy buenos días, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí un gusto nuevamente estar con ustedes el día de hoy para compartir la palabra del Señor. Y como ha leído nuestro hermano Paulo, hoy vamos a estar estudiando y abordando el capítulo 13 del libro de Hechos. Vamos a ver solamente versículos 1, 2 y 3. Así que le invito en este momento a que por favor ore conmigo y le pidamos juntos al Señor que nos guíe en esta mañana en su rica, deliciosa, preciosa y maravillosa palabra. Así que por favor oremos juntos. Padre, damos gracias en esta mañana. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Sabemos que tu palabra es rica, es eficaz, es maravillosa. Tu palabra es descrita como una lámpara, pero también como dulce miel a nuestro paladar. Así que rogamos, Señor, que en tu misericordia, por la guía y obra de tu Espíritu Santo, nosotros podamos ser hoy alimentados por tu palabra. Nosotros seamos hoy edificados por tu palabra. Nosotros podamos ser hoy exhortados por tu palabra, Señor. Esto lo rogamos a ti, en el único nombre dado a los hombres para dirigirnos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en ti confiamos. Amén y amén. Ok, mis hermanos, teniendo en cuenta lo que el hermano Paulo nos leyó esta mañana del capítulo 13 de Hechos, versículos del 1 al 3, yo quiero que pensemos un momento en algo. Hay una parábola que Jesús relató a sus discípulos allá en el Evangelio de Lucas en el capítulo 12. Es la parábola del rico insensato. Y esa parábola preciosa nos recuerda algo muy interesante. Y es cómo nosotros los hombres muchas veces ponemos nuestra confianza en cosas terrenales que aparentemente pueden brindar seguridad, pero que, como Jesús narró en esa parábola, hoy las tenemos, pero mañana puede que no las tengamos. Y eso es muy interesante para que ustedes y yo abordemos el tema de hoy, el tema que este texto nos presenta, y es basado en lo siguiente. Yo me puse a reflexionar esta semana y yo me pregunté cómo el mundo es un lugar hostil. Fíjese que el rico insensato perdió todo porque él había acumulado todo para muchos años, pero dice la parábola que murió esa noche, y ¿de qué le sirvió todo lo que había acumulado? Y en ese orden yo reflexionaba esta semana, como les digo, sobre el mundo y la situación que nos acontece en este tiempo. El mundo, hermanos, es un lugar hostil, peligroso, difícil, complejo y desafiante en extremo. Aún los más fuertes han caído en el escenario del mundo. La Biblia nos registra que aún el hombre más fuerte, Sansón, cayó en este mundo, o presa de este mundo. Pero la historia nos relata otro gran hombre muy fuerte, Aquiles, que también cayó en las garras de este mundo. Aún los más sabios, como Salomón, han caído en este mundo. Y si vamos un poco más cerca en la historia, podemos ver grandes imperios que también han caído, como Roma, o aún uno más cercano,
como el famoso Tercer Reich de Alemania, que también cayó, sucumbió en este mundo. Empresas van, vienen, modas se levantan y pasan, estrellas del arte y del espectáculo surgen un día, pero caen rápidamente también, de una manera frenética se marchitan, y la salud del ser humano tampoco escapa a esta realidad. Pareciera, hermanos, que todo en nuestras vidas es tan sólido y firme como si pusiéramos una barra de mantequilla en un sartén caliente. Ante este panorama me hice la siguiente pregunta: ¿dónde debe dirigirse el hombre para orientar su vida y poder trascender de modo que su existencia tenga sentido y la obra de sus manos no sea como agua o aceite en sus manos? ¿Será la educación? ¿Será la filosofía? ¿Serán los sistemas políticos? ¿Será qué? ¿La riqueza? ¿Será qué? ¿La salud? ¿En dónde ponemos nuestra confianza? Por eso, este corto texto del versículo 1 al versículo 3 nos presenta un desafío maravilloso. ¿Cuál es la fuente más confiable para guiar la vida y los planes del hombre en un mundo lleno de tanta incertidumbre? ¿En qué dirección invertir la vida? ¿En dónde poner nuestra seguridad? ¿Será el corazón humano y sus planes o Dios y su plan? ¿Cuál será la base sólida en la cual vamos a poner nuestra confianza? Por allá también Lucas nos narra en su evangelio, por allá en el capítulo 6, y nos recuerda que solamente hay una base sólida, y es las palabras de Jesús. Pero vamos a ir más adelante y recordemos cómo también este texto nos da una respuesta interesante, y es cómo el hombre necesita volver su mirada a Dios, cómo el hombre necesita ser guiado por Dios. Solo Dios tiene un plan realmente seguro y infalible para la vida del ser humano, en medio de un mundo hostil e inestable como en el que nos encontramos. De ahí que, para ubicarnos, les voy a dar un poquito de contexto a las personas que tal vez nos están escuchando por primera vez, y es que este libro de Hechos que estamos estudiando como iglesia es un libro fascinante y que, hermanos, no escapa a estas mismas encrucijadas de las que les he venido mencionando. La iglesia es una muestra de ello. Hasta este punto, hasta el capítulo 13, pareciera que ha sido un asunto de suerte lo que ha permitido que ellos avancen contra todo pronóstico, contra toda adversidad. Se han extendido aún en medio de la persecución y han prosperado. Pero seguir adelante será navegar en aguas más profundas. Es un terreno salvaje lo que les espera, hostil, desconocido, inhóspito. Para ellos, tal vez, mas no para la mano de Dios. Por lo anterior, el tema de hoy, hermanos, nos animará a ver que aún en medio de un mundo hostil e inestable, se puede ir en dirección segura. ¿Y cuál es esa dirección segura? El plan de Dios. Por eso el sermón de hoy se ha titulado Dirigidos por Él. Y tiene 3 encabezados muy sencillos. Acuérdese, el título del sermón de hoy es Dirigidos por Él. Y los 3 encabezados para desarrollar esta idea son: ¿quiénes son dirigidos por Dios? Versículo 1. ¿Cómo Dios dirige a los suyos? Versículo 2. Y ¿cuál es la dirección de Dios para los suyos? Versículo 3. De esta manera, abordemos nuestro primer encabezado, mis hermanos. Versículo 1, usted lo tiene ahí en su Biblia, usted lo leyó. Y ahora quiero decirles que este versículo 1 nos aborda de quiénes son dirigidos por Dios. Lucas inicia dándonos una descripción, al parecer muy sencilla, de un grupo de personas allá en Antioquía, la cual podríamos pasar por alto sin mayor importancia, pero no debe ser así. Con detenimiento nosotros debemos mirar esta escena porque es fundamental, es trascendental para entender qué personas son realmente guiadas por Dios en un mundo inestable como en el que nos encontramos. Y Dios
nos va a dejar ver eso. Por eso, o por esta razón, vemos que el texto empieza en su versículo 1 diciendo: había entonces en la iglesia de Antioquía. Lucas identifica a un grupo de personas con un verbo particular, había. Y ese verbo quiere decir ser parte activa. Y está identificando a las personas que nos va a citar en ese texto como miembros activos. Estas personas sobre las cuales hablaremos y que relaciona con la iglesia de Antioquía pertenecían, hacían parte del cuerpo de la iglesia. Ellos no eran visitantes esporádicos, temporales o casi que nulos, desconocidos. No, cuando el autor utiliza este verbo, habían, quiere decir que ellos estaban, pertenecían, eran conocidos, estaban involucrados. Y de esto mismo habla un teólogo, que quiero citar las palabras de este teólogo porque serán importantes para entender esto. Este hombre dijo: los cristianos de Antioquía llegaron a constituirse en iglesia cuando, primero, escucharon y predicaron el evangelio regularmente. Segundo, recibieron instrucción en cuanto a la fe. Tercero, nombraron a sus dirigentes. Y cuarto, implementaron su visión para la misión de Dios en el mundo. Ante esto, ellos fueron identificados como iglesia. Cuando esto pasó, ellos fueron identificados como iglesia, y de esto mismo el capítulo 11 y 12 nos ha dado testimonio o dan fe de que esto era así. Pero también el texto nos identifica unos roles muy particulares en estas personas. Dice que había profetas y maestros. Ahora Lucas sigue dándonos luz sobre quiénes son dirigidos por Dios. Aquellos que reconocen las autoridades o roles como profetas y maestros dentro de la iglesia y su labor importantísima de edificar y sobreedificar el cuerpo de Cristo, como lo describe el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios en su capítulo 2, versículo 20. ¿Y qué es lo que estas personas hacen? Enseñar todo el fundamento doctrinal de la iglesia. Los profetas no son los mismos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos revelaban asuntos del porvenir, asuntos que apuntaban a la revelación de Cristo, pero los profetas del Nuevo Testamento tenían un papel diferente. Ellos tenían la tarea de edificar, exhortar y consolar al pueblo de Dios. Eso es importante tenerlo presente, pero también nos cita que había unos maestros, quienes cumplían una doble función, como pastores y maestros, según como lo dice también Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Cómo se desarrollaba esta función? Como pastores, ellos estaban cerca de las personas y atentos a sus necesidades personales, proveyéndoles el pan espiritual y el pan físico del cual hablamos también la semana pasada. Pero no solamente estaban atentos a suplir el pan espiritual y el pan físico, siguiendo el ejemplo de Jesús, como en el Salmo 23 lo narra la pluma maravillosa de David, sino que también ellos ejercían un rol de maestros, y ellos en ese rol de maestros tenían la responsabilidad de estar en la plena capacidad de enseñar todos los fundamentos doctrinales que la iglesia necesitaba conocer. Y eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Usted puede leer la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, y nos muestra cómo la responsabilidad del maestro tenía que ver con enseñarles toda la doctrina del Antiguo y Nuevo Testamento y cómo esto armonizaba en Cristo Jesús. Ahora, yo estoy casi seguro que muchos, aun cuando presumen ser cristianos, desconocían todos estos asuntos trascendentales e importantísimos que nos deja ver aquí el texto sobre cuál es el rol de los que lideran la iglesia. De esta manera, yo quiero que usted piense en eso. Los dirigidos por Dios son personas que hacen parte de la iglesia, pero no solamente hacen parte.
Los dirigidos por Dios también son personas que conocen y reconocen el funcionamiento de la iglesia y también las tareas de aquellos que sirven en la iglesia. Por último, Lucas cierra esta primera parte con los nombres o citando los nombres de un selecto grupo de líderes que hacían parte de la iglesia en Antioquía. Hombres que simbolizaban una diversidad étnica, social, cultural, pero con distintivos particulares en todos ellos. ¿Cuáles eran? El primero eran hombres que habían experimentado arrepentimiento de sus pecados y habían vuelto sus vidas al Señor. Segundo, eran hombres de fe. ¿Fe en quién? ¿En ellos mismos? ¿En las riquezas de este mundo? No, fe en Jesucristo, la roca inamovible de la salvación. Y tercero, eran hombres con un alto compromiso con la extensión de la obra de Dios. Algunos de estos fueron los esparcidos que se citan allá en el capítulo 8 del libro de Hechos, cuando el hermano Esteban fue sacrificado por el mismo apóstol Pablo. Esto indica que para ser dirigidos por Dios no es un requisito pertenecer a un pueblo o a una clase social específica, pero sí se demanda un asunto interno en el ser humano: arrepentimiento, fe y un alto compromiso con la gran comisión. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, podemos volver a citar las palabras de este teólogo que vimos hace un momento. ¿Quiénes son dirigidos por Dios? Si nos fijamos a la luz de la experiencia de los hermanos de la iglesia de Antioquía, estas personas son aquellos que han escuchado la predicación del evangelio y lo hacen de manera regular. Segundo, aquellos que han recibido la instrucción en cuanto a la fe de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Tercero, aquellos que nombran los dirigentes de la iglesia o los líderes de la iglesia y hacen parte de la iglesia. Pero cuarto, aquellos que implementan la visión del plan de Dios para alcanzar el mundo. De esta manera, hermanos, yo puedo decirles lo siguiente: los guiados por Dios son aquellos que no son aquellos que se apellidan evangélico, protestante, cristiano, judío, reformado, hermano, creyente, mariano, dominico, franciscano, metodista, mormón, unitario, testigo de Jehová. No. Los guiados por Dios son aquellos que ustedes y yo, al verlos, podemos ver en sus vidas el reflejo de Cristo y un alto compromiso con su obra. De ahí que podemos pasar a nuestro segundo encabezado. Ya vimos quiénes son guiados por Dios: aquellos que hacen parte de la iglesia, aquellos que se involucran con la iglesia, aquellos que sus vidas reflejan a Cristo en su carácter, pero que también van a llevar la gran comisión o apoyan a otros en llevar la gran comisión. Pero ¿cómo Dios dirige a estas personas? Sería una pregunta interesante para hacernos. ¿Cómo Dios dirige a los suyos? Acabamos de ver a quiénes Dios dirige, ¿cierto? Nuestro segundo punto es cómo Dios dirige a los suyos. Y ya vimos a quiénes dirige Dios. Y no es todo aquel que se apellide cristiano, como acabamos de decir, sino solo aquellos que realmente viven como cristianos por dentro y por fuera, siendo parte activa de su pueblo y obra. Ahora Lucas nos mostrará otro aspecto muy valioso. ¿Cómo es que Él guía a los suyos? Versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué aspectos tan interesantes para tener en cuenta? Ministrando quiere decir sirviendo en el culto, dando culto. La misma palabra nos aclara que no era una reunión aislada de 5 personas, sino que estos 5 estaban ministrando, sirviendo en medio de una asamblea, en medio de un grupo, en medio de un culto. De esta manera, ¿qué estaban haciendo ellos? Celebrando culto, cumpliendo lo que decía o lo que dijo Jesús en Mateo 28, haciendo discípulos, enseñando todas las cosas que Jesús les había enseñado. Pero no solamente estaban aprendiendo sobre la palabra del Señor, sino que también dice que estaban orando. ¿Cómo Dios dirige a los suyos?
cuando hacen parte de la asamblea de la iglesia y se reúnen a estudiar la palabra, pero también cuando se reúnen a orar. El contexto de esta escritura no lo afirma. Usted puede decir, pero pastor, ahí dice ministrando y ayunando. Sí, pero si usted examina todo el contexto de la escritura, usted va a encontrar que el ayuno y la oración no son elementos separados, sino que ellos cuando se reunían a ayunar, también se reunían a orar. O sea, la oración y el ayuno era un matrimonio o es un matrimonio inseparable. Eso es lo que podemos ver en los versículos, por ejemplo, del capítulo 13, versículo 3 o capítulo 14, versículo 23. El ayuno y la oración siempre iban de la mano. Pero ¿cómo oraban ellos? Es interesante eso. Jesús había encargado de enseñarles cómo debían orar. Usted puede recordar el Evangelio de Mateo capítulo 6, cómo Jesús instruyó a sus discípulos cómo debían orar. También eso se afirma en el Evangelio de Lucas capítulo 11 o en la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5 versículo 14. No era una oración caprichosa, no era una oración acomodada a los propios deseos de nuestros corazones, era una oración conforme la voluntad de Dios. Entonces ahí se nos deja claro que la oración que Dios les había mostrado no era una oración para cumplir sus propios deseos, sino para entender el plan de Dios. Y dice Martín Lutero, por ejemplo, que la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en la soberanía y voluntad de Dios. Nosotros necesitamos eso en un mundo tan inestable como este. Muchos podemos estar orando frenéticamente, Dios, detén el coronavirus. Pero estamos olvidándonos que Dios es soberano y que Dios, aún en su soberanía, permitió que este coronavirus llegara. No estoy diciendo que no podemos orar porque este coronavirus deje de estar en medio del mundo. Pero también debemos pensar Señor, ¿por qué permites este tipo de circunstancias? ¿Qué nos estás queriendo enseñar? ¿A dónde nos estás queriendo llevar? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en medio de esto? De ahí también que entramos en esta parte del ayuno, y la parte del ayuno era una parte muy importante que también hace, como valga la redundancia, parte de lo que Dios usaba o usa para guiar a su pueblo. Algunos en el primer siglo usaron el ayuno, y antes del primer siglo, para doblarle la mano a Dios y que Dios hiciera lo que ellos querían, como por ejemplo los fariseos, que practicaban el ayuno para creerse más justos, más santos. Ustedes pueden ver eso por allá en el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 12. Pero ese no es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es apartar un tiempo para Dios. Apartar un tiempo para estar quietos delante de Dios. Apartar un tiempo para abstenernos de los alimentos. Apartar un tiempo para estar sensibles a cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Jesús también lo hizo. Ustedes pueden encontrar eso en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Jesús fue llevado al desierto a ayunar. Y allí oró. Y estuvo en tentación. Y de allí salió a cumplir la labor para la cual había nacido. Pero otro aspecto importante también que nos deja ver el texto en la segunda parte del versículo 2 es que aquellos que son dirigidos por Dios, Dios los dirige a través del culto, de la oración, del ayuno, pero cuarto, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, no de nuestro propio corazón o de nuestros propios deseos, sino a través del Espíritu Santo, el cual, dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 16, nos guiará a toda verdad de acuerdo a su palabra. Usted puede leer eso en Juan 16, versículos 7 al 15. Y como dice también el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, 14, él dice, todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que lo anterior indica que ministrar al Señor, o sea, servir, orar y ayunar, y la guía del Espíritu Santo van de la mano. Así que, hermanos, la iglesia de Hechos fue un ejemplo claro de eso. Ustedes pueden ver
desde que empezamos esta serie basada en el libro de Hechos, desde el capítulo 1 hasta este capítulo 13, es lo que hemos visto. Han habido muchos inconvenientes, muchas dificultades, pero ellos siempre se han dirigido a la presencia de Dios para obtener dirección. Y eso sería muy bueno que nosotros lo tuviéramos en cuenta hoy. Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Maestro, nuestro modelo, nuestro soberano, entre muchas otras cosas que podemos decir, también nos da testimonio de esta gran verdad. Si usted me acompaña al Evangelio de Lucas en el capítulo 3, usted puede notar eso. Mire lo que dice el capítulo 3 de Lucas, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. ¿Qué hizo Jesús? Orando. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Notan los dos elementos que guían a un hijo de Dios? Oración, Espíritu Santo. De ahí que, hermanos, ustedes y yo necesitamos prestar atención a estas cosas. O cómo guía Dios a sus hijos a través de la oración y a través del Espíritu Santo. La gran paradoja en todo esto es que muchos, aparentemente hijos de Dios, no están viviendo sus vidas bajo la guía de Dios, sino bajo su propia guía. Y por eso yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos ministrado al Señor, servido, orado, ayunado bíblicamente antes de entrar en esta pandemia? Pero reformulemos ahora la pregunta, no solamente antes de esta pandemia. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos servido, orado, ayunado y buscado la guía del Espíritu Santo durante esta pandemia? Si su respuesta a estas dos preguntas es negativa, déjeme decirle que Dios seguramente no es su Señor. Déjeme decirle que seguramente Dios no es quien está guiando su vida, sino usted mismo y su propio corazón. Y eso es un terreno muy peligroso. La Biblia dice del corazón humano como guía del hombre que no es bueno escuchar el corazón. ¿Por qué? Por lo siguiente. La Biblia dice que el corazón es malo en Proverbios 6. En Eclesiastés 9, Génesis 6 y Jeremías 4 nos dice que el corazón es perverso. En Jeremías 17 se nos dice que el corazón es tremendamente apartado de Dios. En segunda de Crónicas, capítulo 12, se nos dice que el corazón no está dispuesto para Dios. Romanos 1 nos dice que el corazón es entenebrecido. Salmo 95 nos dice que el corazón es inclinado al mal. Jeremías 17 dice que el corazón es engañoso. Juan 13 dice que el corazón es influenciado por el diablo, entre muchas otras. La Biblia cita más de 40 características negativas acerca de la guía del corazón no dominado por Dios. Lo anterior fue tan solo una pequeña muestra. De ahí que yo quiero decirle lo siguiente: los guiados por Dios son dirigidos por Él y a través de la iglesia. La oración, el ayuno, las escrituras y la obra del Espíritu Santo. No hay atajos para ser dirigidos por Dios. No hay camino corto o diferente a este, excepto el mal consejo de seguir la voz de nuestro corazón, el cual ustedes saben no es recomendable. Nuestro tercer y último encabezado dice: ¿cuál es la dirección de Dios para los suyos? Este tercer y último encabezado nos deja claro algo, o nos va a dejar claro algo, que ha sido reiterativo en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es que la dirección de Dios para los suyos es una sola, independientemente de a qué se dedica cada uno de los suyos. Pueden ser médicos, maestros, ingenieros, conductores, obreros, amas de casa, veterinarios, abogados, lo que sea que usted haga o a lo que usted se dedique. La dirección de Dios para todos, incluyendo los que hacemos parte del servicio permanente en la iglesia como pastores o maestros, o
aquellos que no están todo el tiempo sirviendo en la iglesia en estos roles, sino que tienen una profesión fuera de la iglesia, la dirección de Dios para ellos y para nosotros, tanto estando fuera como adentro de la iglesia, es una sola. ¿Cuál es? Es lo que vamos a ver. Dice el versículo 2 al final: dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Una cosa es saber que estamos ante la voz de una autoridad humana que nos está pidiendo hacer algo. Pero el texto aquí está diciendo que el Espíritu Santo está diciendo de manera específica algo. Hay que prestar atención a eso. ¿Y qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? Apartadme. ¿Cómo lo está diciendo? El verbo está conjugado en una figura que se llama imperativo, una orden. Pero aparte de eso, es una orden apremiante. Lo que el texto está queriendo decir es: apartadme ya. Como dirían nuestras mamás, o como diríamos en buen colombiano, en el acto, de insofacto, de inmediato, pero ya, mijo. Algo así es lo que el Espíritu Santo está queriendo decir en este texto. ¿Y qué es lo que está queriendo decir? Apartadme ya. ¿Cuál es la premura? Pues capítulo 9 del libro de Hechos, versículos 15 y 16 nos puede refrescar la memoria. Dice el Señor en este texto: el Señor le dijo, ¿a quién? A Pablo. A Ananías le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué es lo que el Espíritu está queriendo decir? Muy bien, Pablo. Muy bien, Bernabé. Están haciendo la obra excelente, pero ahí no termina todo. Hay todo un mundo por alcanzar y ustedes tienen que ir a seguir dando testimonio a ese mundo. Tienen que atender la obra que yo comisioné. Hechos 1:8: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Que hubiesen llegado a Antioquía no eran los confines de la tierra, estaban empezando a llegar a los confines de la tierra, pero había muchos otros lugares a donde tenían que ir. Así que la obra no había terminado, hasta ahora comenzaba. Y eso es lo que el apóstol está diciendo, eso es lo que Lucas está registrando aquí en este texto, y que nosotros debemos tener también como una encomienda para todos nosotros. Pero qué mal, hermanos, qué mal cuando esto no se lleva a cabo por algunos o por muchos hoy. Déjeme decirle que es muy triste. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 13: qué mal cuando la sal pierde su sabor. Qué mal cuando la luz, en lugar de alumbrar, se esconde debajo del almud. Qué mal cuando el cristiano deja de comprometerse con el mensaje del Evangelio y la extensión del mismo en el mundo. El mismo Jesús lo refiere en la parábola de los dos hijos en el Evangelio de Mateo 21. Déjeme ir un momentico al Evangelio de Mateo capítulo 21. Es un texto muy interesante del versículo 21 en adelante, cuando nosotros podemos ver allí cómo el Señor nos amonesta a través de esta parábola. Y dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, ya voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. ¿A qué me refiero con este texto? Muchos se apellidan hijos de Dios, pero no viven para la gloria de Dios ni para obedecerle, sino para su propia gloria. Quiera Dios ayudarnos, hermanos, a ser
hijos que viven para la gloria de Dios. Sí, nuestro pasado puede ser oscuro, nuestras vidas pueden ser vidas que muchas veces caen, fallan, pero Dios nos está llamando a poner nuestras manos a su servicio. Y eso es lo que Lucas le está recordando aquí a la iglesia, no solamente a Pablo y a Bernabé, sino a toda la iglesia. Por eso es importante lo que viene a continuación en el versículo 3, cuando dice: entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué bien por la iglesia de Antioquía, que hoy sirve como modelo y como ejemplo a seguir en la dirección del Señor. Ellos oran, ayunan e imponen las manos y envían a Pablo y a Bernabé. Y aunque no era fácil desprenderse de estos dos hombres por cuanto habían sido sus fundadores, eran sus líderes tal vez más destacados, eran piezas claves en el andamiaje de la iglesia de Antioquía, pero la iglesia entendió que a la voz de Dios hay que atenderla con premura, y eso fue lo que ellos hicieron en este texto o en esta escena. Y eso me lleva a pensar en que nosotros estamos tal vez siendo sordos a la voz de Dios y no atendiendo su llamado a ir o a apoyar a otros para que vayan. El mensaje de Dios es claro: apartadme ya. El mensaje también es para hoy, para ustedes y para mí. ¿Qué estamos haciendo para atender ese llamado? Porque la dirección de Dios es una sola, su gran comisión. Y lo anterior me lleva a que nos examinemos si es la voz de Dios y su plan la voz que guía nuestras vidas, que guía nuestros corazones. Deberíamos ser la iglesia en todo el mundo más como la iglesia de Antioquía. Y doy gracias a mi iglesia, la iglesia del Redil de Envigado. ¿Por qué? Porque a pesar de que no somos un grupo muy grande, Dios nos ha dado el privilegio de sumarnos a este llamado a través de dos proyectos. Ustedes vieron las palabras de Milton y Julieta. Y qué bonito que nosotros podamos seguir apoyando estas obras misioneras, así como estamos apoyando a Milton y Julieta en su expedición al Caquetá para llegar a los Coreguaje. También estamos apoyando a nuestro hermano Andrés y su esposa Viviana junto con sus hijas en medio de los Embera. Y quiera Dios que no solamente sean estos dos proyectos, sino que vengan muchos más, pero muchos más, porque ese es el plan de Dios para su iglesia. Ese es el plan de Dios para todos nosotros, para ustedes y para mí. Entonces, eso me lleva a que ustedes y yo también tengamos en cuenta algo importante. Qué triste cuando las iglesias no se comprometen con este llamado. La Biblia nos dice en Hebreos 5:7 que el primer comprometido con este llamado fue el mismo Señor Jesucristo. Y hay una denuncia interesante por allá en el capítulo 22 del libro de Ezequiel, donde dice la escritura: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Oremos porque el Señor ponga en nosotros el deseo por involucrarnos más en su obra. Esa es su voz, esa es su dirección. La iglesia, hermanos, o quiera Dios guiarnos como hombres y mujeres, como dice Juan en Apocalipsis 12, versículos 10 y 11, comprometidos con el anuncio del Evangelio, que estimaron más la causa de Cristo que a sí mismos. Y con esto me refiero no solo a los que van, sino también a aquellos que enviamos y que sostenemos a otros. Un ejemplo de ellos que quiero citarle ya para ir cerrando este sermón es el de un misionero por allá por el siglo XVIII, John Paton. Poco conocido por los cristianos hoy, este hombre fue pastor en una creciente iglesia en Escocia por 10 años. Pero Dios puso carga en su corazón para ir a las islas del Pacífico, las Islas Nuevas Hébridas, donde moraban pueblos caníbales y sin conocimiento del Evangelio, a lo cual muchos se opusieron, aún de su propia iglesia. Y John Paton cita una anécdota con uno de ellos. Dice: entre los muchos que procuraban disuadirme, había un querido anciano cristiano, cuyo argumento culminante siempre era
Los caníbales, John, los caníbales te comerán. John Patton le respondió a este querido hermano: Mr. Dixon, usted está entrando o está entrado en años ya, y las probabilidades que tiene es que muy pronto va a yacer en la tumba y allí se lo coman los gusanos. Le confieso que si puedo vivir y morir honrando al Señor Jesús, no me importa si me comen los caníbales o los gusanos. Y en el gran día, mi cuerpo resucita y se levanta tan bello como el suyo a semejanza de nuestro Redentor resucitado. A esto el anciano salió de la habitación mientras exclamaba: después de eso, no tengo nada más que decir. Yo quiero decirle algo a ustedes. Sí tenemos algo que decir, como Hebreos 11 nos anima y nos dirige hacia el plan de Dios. No solamente deben existir hombres como John Patton, como Jimmy Elliot, como los hermanos Wesley, como Lutero, como Calvino, como Agustín, como Guillermo Carey, entre muchos otros. Ustedes y yo estamos también llamados a vivir de esta manera. Y que, como dice un hermano en este tiempo, David Platt, si tu vida o mi vida quieren valer algo en esta tierra, debemos comenzar a concentrarnos en los asuntos del cielo. También dijo Jimmy Elliot: no es tonto aquel que da la vida, no es tonto aquel que da lo que no puede perder o retener para ganar lo que no puede perder. A veces nosotros queremos retener muchas cosas y Dios nos está llamando a soltar. Finalizo con las palabras de Jesús cuando dijo en Mateo 10:39: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí y de mi obra la hallará. Mateo 16:25: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Marcos 8:35: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. De esta manera, hermanos, aquellos que son dirigidos por Dios se saben en medio de un llamado apremiante: apartarme ya a aquellos para la obra del ministerio, o aún a nosotros mismos, ya sea yendo, enviando, orando u obrando como el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera quiero dejarles unas pequeñas reflexiones al respecto de este texto bíblico, o unas aplicaciones. La primera de ellas: hoy pudimos ver que para ser guiados por Dios no necesariamente se requiere pertenecer a algún pueblo o clase privilegiada. La iglesia de Antioquía estaba conformada por gentes de diferentes contextos étnicos, culturales y sociales, pero contaban con la dirección de Dios. Eran parte de la iglesia. Se les evidenciaba una vida de arrepentimiento y fe. Tenían vida de oración, sujeción a la guía del Espíritu Santo y un profundo compromiso con la obra de Dios. No se trata de si somos o no somos judíos. No se trata de si pertenecemos a alguna élite en el mundo. Para ser dirigidos por Dios, estos son los elementos que debemos tener en cuenta. Segundo, si somos de aquellos que visitamos la iglesia, mas no hemos hecho parte de ella, sepamos que no somos dirigidos por Dios, aunque creamos ser hijos de Dios, sino que somos dirigidos por nuestro corazón. Y ante esta realidad, ustedes y yo deberíamos temer si nuestro guía es nuestro corazón y Dios, y no Dios. ¿Por qué? Juan 13:2, como les dije, nos recuerda que aquellos que son dirigidos por su corazón y no por Dios son influenciados por el diablo. Tengamos cuidado con eso. Tercero, una buena forma de entrar en la dirección de Dios está ligada a la práctica bíblica de la oración.
pero que seamos hallados orando correctamente, como dice Mateo 6, Lucas 11 o 1 de Juan 5, 14. Mas no como aquellos que hacen de la oración una experiencia como la de visitar al genio de la lámpara para que simplemente Dios cumpla los caprichos del corazón engañoso, mas no un corazón que se inclina y se somete a la voluntad del soberano y único Dios. Cuarto, qué consuelo saber que Dios nos deja ver cómo su guía, aunque implique situaciones adversas, como todo en la vida, no nos dejará en fracaso eterno, pues perder nuestra vida, como leímos en estos textos de Jesús, a veces de manera literal, implicará tesoros mayores en el cielo, donde nada se pierde. Pero el no perderla y seguir nuestros propios deseos, el deseo engañoso de nuestro corazón, puede representarnos una gloria en esta tierra, pero una gran perdición en la eternidad. Así que yo les invito a que invirtamos en la dirección correcta. No para ganarnos la gloria de este mundo, sino para ganarnos la gloria del cielo. Y ante esto, ¿qué haremos? Iglesia, la dirección de Dios para nuestras vidas en esta tierra solo es una: predicar el evangelio a todo el mundo. Y lamento desilusionar tal vez a muchos si esperaban tal vez un viaje a las estrellas o conquistar el universo. Pero de algo usted y yo sí podemos estar seguros. Si Cristo dio su vida por esta causa y esta dirección y nos ordena seguir sus pasos, no miremos en otra dirección, no miremos a otra parte, no invirtamos nuestra vida en otra cosa que no sea darle prioridad a los asuntos del cielo, a la dirección que este texto nos está apuntando. Y por último, amigo que me oyes en esta mañana, ser guiados por Dios no es un asunto que esté sujeto a nuestro propio criterio o escrutinio. No es un asunto que pedirá tu opinión para estimar si estás de acuerdo. Al contrario, seguir a Dios demandará de ti todo, aún perder tu propia vida, con todos los excesos que esto conlleva, placeres, desenfrenos y banalidades. Él mismo, Dios mismo, lo ha dicho y no niega o esconde esta realidad, que por su causa aún podríamos perder la vida. Pero algo sí es seguro: el que pierde este mundo por causa de Cristo, dice la palabra del Señor, lo ha ganado todo, ha ganado a Cristo, ha ganado la vida eterna. Por lo tanto, yo te digo, no tengas temor de perder este mundo. Si por perder este mundo ganas a Cristo, ganar a Cristo es ganarlo todo. Solo basta con que mires alrededor. Muchos han puesto su confianza en los tesoros de este mundo, pero este mundo es tan fluctuante. Este mundo y todas sus cosas son tan inestables que, como la parábola del hombre rico, nada nos garantiza que lo que hoy damos como una seguridad para nosotros sea una seguridad mañana. Lo único seguro hoy y en la eternidad es estar en la mano de Cristo, siendo dirigidos por Él y hallándonos en sus caminos. Por eso termino recordándoles que el hombre necesita ser guiado por Dios. Solo Él tiene un plan seguro e infalible para la vida de todo ser humano en medio de este mundo falible e inestable. Por tanto, busquemos la dirección de Dios y no la de nuestro propio corazón. De esta manera, hermanos, hemos terminado nuestro mensaje el día de hoy. Me ha placido mucho compartir con ustedes. El Señor les bendiga.